Reciban un cordial saludo de parte del grupo número 1 que está conformado por mi persona Adriana Campos y mi compañero Farlen Portugués. Les estaremos hablando hoy sobre la afiliación por reproducción asistida en Costa Rica. La salud sexual y reproductiva como derecho fundamental. El Fondo de Población de las Naciones Unidas establece que para entender este tema de la afiliación mediante la reproducción asistida, tenemos que resaltar que la reproducción y la salud sexual son un derecho fundamental. Este derecho implica la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y tomar decisiones autónomas sobre la maternidad y la paternidad. En este sentido, las técnicas de reproducción asistidas, conocidas como TRA, se presentan como una opción crucial para los individuos, las parejas que enfrentan dificultades para concebir de manera natural. Estas TRA, como la inseminación artificial, la fertilización in vitro, la gestación subrogada, ellas ofrecen soluciones médicas y tecnológicas que permiten a las personas cumplir su deseo de tener hijos biológicos, esto superando limitaciones impuestas por problemas de fertilidad o cualquier otra circunstancia. Con respecto a los desafíos legales y éticos en nuestro país, podemos decir que existen desafíos en la regulación y en la inscripción de la afiliación en casos de TRA. Esto se da debido a la falta de normativas claras y completas que aborden todos los aspectos relacionados con estas técnicas. La ausencia de regulación adecuada, esto puede generar cierta incertidumbre legal y también crear dificultades para determinar la afiliación de los niños nacidos mediante estas técnicas. Además, se puede ver que la inscripción de estos niños puede tener obstáculos burocráticos y legales debido a que existe una falta de procedimientos estandarizados y también en la interpretación de las leyes por parte de las autoridades encargadas del registro civil. El reconocimiento de las TRA son un recurso legítimo según la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y esto es un paso importante para la protección de los derechos de las personas que recurren a estas técnicas para formar su familia. La Corte ha establecido que estas TRA son parte del ejercicio del derecho a la vida privada y a la vida familiar y que esto también está reconocido en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Los estados tienen la obligación de garantizar el acceso a las técnicas de reproducción asistida, conocidas como TRA, ¿verdad? Y de establecer los mecanismos legales para proteger los derechos de quienes recurren a ellas. Esto se fundamenta en el cumplimiento de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que las reconoce como parte del ejercicio del derecho a la vida privada y familiar. Al reconocerlas y respaldarlas legalmente, se contribuye a su legitimación en la sociedad y esto fomenta su aceptación, su normalización como un recurso legítimo para formar una familia. Sin embargo, aún queda trabajo por hacer para garantizar un acceso equitativo a estas TRA, respetar plenamente los derechos en aspectos de filiación e inscripción y todavía se tiene que mejorar en la clarificación y la regulación de los procedimientos relacionados con estas técnicas. Uno de los aspectos medulares en este tema es la definición de filiación. Y con ella podemos entender que se refiere al vínculo jurídico y biológico que existe entre padres e hijos. Esta relación se establece por medio de derechos y obligaciones recíprocas entre los progenitores y los hijos, así también como se determina la ascendencia de una persona. La filiación puede ser establecida de diferentes formas, como por ejemplo el nacimiento biológico, una adopción legal, el reconocimiento voluntario por parte de los padres. En el ámbito legal, la filiación es fundamental para determinar la patria potestad, la herencia y otros derechos y responsabilidades relacionadas con la crianza y también con el cuidado de los hijos. Con respecto a las técnicas de reproducción humana asistida, podemos decir que se han convertido en una herramienta invaluable para las parejas que tienen dificultades para concebir de forma natural. Estas técnicas le ofrecen a las personas una posibilidad diversa de superar muchos obstáculos biológicos y médicos que les pueden impedir la concepción. Dentro de estas técnicas, las más importantes son la fertilización in vitro, la cual es muy utilizada y conocida en el campo de la reproducción humana asistida.
Esta consiste en un proceso donde los óvulos se extraen quirúrgicamente de los ovarios de la mujer, se fertilizan en un laboratorio con espermatozoides y luego, una vez que se ha producido la fecundación, los embriones resultantes se transfieren al útero de la mujer para que se implanten y se desarrolle un embarazo. Esta técnica ha sido bastante efectiva para tratar distintos problemas de fertilidad, como los daños en las trompas de falopio, problemas de reserva ovárica, endometriosis y otros. La siguiente, que es la fertilización in vitro post-mortem, es una técnica muy controvertida, la cual implica la extracción de espermatozoides de un hombre fallecido para utilizarlos en el proceso de fertilización in vitro. Esta técnica plantea numerosos dilemas éticos y legales, ya que requiere un consentimiento informado y que se tengan claros los derechos del futuro hijo. En Costa Rica está sujeta a ciertas restricciones con respecto a lo que les decía del consentimiento informado y está regulada en un decreto que se les deja por acá el numerito. Con respecto a la transferencia de embriones, esta técnica tenemos que implica la transferencia de embriones previamente creados mediante la fertilización in vitro al útero de la mujer, y esto se puede realizar con embriones propios o con embriones donados. Esta transferencia de embriones permite que las parejas puedan aumentar la posibilidad de éxito en la fertilización in vitro al transferir varios embriones en un solo ciclo de tratamiento. Por otra parte, tenemos la transferencia intratubárica de gametos, lo que consiste en la colocación de los óvulos y los espermatozoides directamente en las trompas de falopio, y acá se espera que ocurra la fertilización de forma natural. Este tipo de opción es para parejas con problemas de fertilidad leve que desean evitar la in vitro o la inseminación artificial. Por otra parte, también está la conservación de ovocitos o embriones, y esto es a largo plazo, que permite la congelación mediante temperaturas muy bajas y es útil para personas que desean posponer la maternidad o paternidad, ya sea por razones médicas, profesionales o personales. También está la donación de ovocitos y embriones. Esta es para parejas o personas solteras que no pueden producir óvulos viables o embriones en buena calidad. Estas donaciones se realizan de forma anónima o abierta según las preferencias de los involucrados. Y por último, acá tenemos el útero subrogado, que es conocido también como gestación subrogada o por sustitución, y implica que una mujer gesta y da luz a un bebé de otra persona o de otra pareja, y esta técnica es relevante en casos donde una mujer no puede llevar a término su embarazo por problemas de salud, anomalías uterinas, ausencia de útero. Sin embargo, este plantea una serie de desafíos legales, éticos, emocionales, incluido acá también el tema de la filiación y los derechos del futuro hijo. Al hablar de la filiación y la reproducción asistida, tenemos que considerar varios escenarios, por ejemplo, el caso de la inseminación artificial por semen del marido. En este caso se tiene que el semen del esposo es el utilizado para lograr el embarazo, por lo que se establece una presunción de paternidad a favor del esposo. En este caso, esta presunción se considera iuris tantum, o sea, puede ser impugnada en caso de evidencia en contrario. Y acá se presume la paternidad del esposo si el hijo nace dentro del matrimonio o dentro de los 300 días siguientes a la separación de los cónyuges. En otro caso, tenemos la inseminación artificial por semen del esposo post-mortem. Acá, esta situación plantea una serie de posibilidades controvertidas debido a la tecnología y los dilemas éticos que ella implica. En el caso de que el hijo nazca 300 días después de la disolución del matrimonio, se presume la paternidad del esposo fallecido. Sin embargo, si el hijo nace después de este plazo, la filiación paterna puede ser impugnada y no se considera matrimonial. Y en el caso de la inseminación artificial con semen de donante, se implica que se puede utilizar un donante anónimo, un donante conocido, pero acá se da una disociación entre la paternidad biológica y legal, la cual puede generar conflictos. La filiación se atribuye al esposo en el caso de parejas casadas, pero el esposo podría impugnar la paternidad si así lo desea. Y para mujeres solteras o sin pareja, la filiación se atribuye únicamente a la madre hasta que se determine la paternidad, generalmente a través del reconocimiento del padre.
Con respecto al marco legal previo a las técnicas de reproducción asistida en Costa Rica, podemos decir que este se caracterizaba por su limitación y por su falta de especificidad. Inicialmente, el único antecedente legal relevante se encontraba en el artículo 72 del Código de Familia, y este abordaba de manera muy limitada la inseminación artificial bajo ciertas circunstancias. Ante la ausencia de la normativa específica que regulara estas técnicas, se iniciaron esfuerzos para establecer dichas regulaciones, especialmente en la fertilización in vitro, debido a que se daba una falta de claridad legal acá en este ámbito. Luego se da el decreto ejecutivo número 24029-S. Este fue emitido el 3 de febrero de 1995 y representó un avance significativo al establecer el reglamento de regulación de las técnicas de reproducción asistida. Y este decreto autorizó el uso de estas técnicas entre cónyuges como último recurso médico-terapéutico, marcando así un punto de partida en la regulación de lo que es ahora la reproducción asistida en nuestro país. El reglamento de regulación de las técnicas de reproducción asistida que se estableció en ese decreto ejecutivo contenía una serie de disposiciones que abordaban varios aspectos de esta reproducción asistida en Costa Rica. Dentro de estas disposiciones estaba cómo iba a ser el manejo del uso de las células germinales de terceros como último recurso, y esto permitía la utilización del material genético de donantes en casos específicos. También se establecieron limitaciones en la fecundación in vitro con un máximo de 6 óvulos permitidos por ciclo, y esto se hacía con el fin de regular el proceso y también de evitar posibles abusos o riesgos para la salud de los pacientes. También se prohibía el desecho de embriones, el comercio de células germinales, con el objeto de garantizar el uso ético, ¿verdad?, y responsable de las técnicas de reproducción asistida. Sin embargo, en el año 2000, la Sala Constitucional declara la nulidad en este decreto, ya que se da una inconstitucionalidad basándose en varios argumentos. La Sala considera que este reglamento viola diferentes derechos fundamentales, como el derecho a la vida, la dignidad humana, el no proteger adecuadamente al embrión desde la concepción y considerarlo como una persona. Además, ellos argumentan acá que el decreto excedía la competencia del Poder Ejecutivo al regular aspectos sensibles como la reproducción asistida, y que esto constituía una violación del principio de reserva legal en materia de derechos fundamentales. Y esta decisión generó cierta controversia y críticas, principalmente debido a su aparente inspiración en una doctrina religiosa y su impacto en el desarrollo de la legislación costarricense. Ficha de la Resolución 1682-2013 de la Sala Constitucional. Datos generales. Fecha de la resolución 1 de febrero de 2013. Expediente 13-420-420-0007-CO. Clase de asunto, recurso de amparo. Analizado por Sala Constitucional. Partes involucradas. Recurrentes, Madre 1 y Madre 2. Menores amparados, Gemelo 1 y Gemelo 2. Recurrido, Registro Civil. Hechos relevantes. Contrajeron matrimonio civil en Zúrich y Barcelona. La pareja decidió formalizar su unión civil en dos países diferentes, Suiza y España, lo cual puede tener implicaciones legales y de reconocimiento en otros lugares donde residen o viajan. Iniciaron tratamiento de fertilidad asistida y la madre 1 quedó embarazada de gemelos. Después de enfrentar dificultades para concebir de manera natural, la pareja optó por buscar ayuda médica y comenzó un tratamiento de fertilidad asistida. Como resultado, la madre 1 logró quedar embarazada y dar a luz a gemelos. Los menores nacieron en Barcelona y fueron inscritos con ambas madres en certificados de nacimiento emitidos por el Registro Civil de Barcelona. Los gemelos nacieron en Barcelona y en el proceso de registro civil se reconocieron ambas madres como progenitoras en los certificados de nacimiento emitidos por las autoridades locales. Intento de inscripción en Costa Rica para obtener pasaportes costarricenses. La pareja intentó inscribir a los gemelos en el registro civil de Costa Rica, posiblemente para obtener pasaportes costarricenses para los menores, lo que indica un intento de reconocimiento de la filiación en otro país. El Registro Civil de Costa Rica solo permite la inscripción con un padre y una madre.
por lo que se les inscribió como hijos de madre 01 solamente. Sin embargo, las autoridades costarricenses rechazaron el reconocimiento de la comaternidad y solo permitieron la inscripción de uno de los miembros de la pareja como progenitor. Conflictos con autoridades migratorias debido a diferencias en los pasaportes de los menores. Esta falta de reconocimiento de la comaternidad en los documentos de identidad de los gemelos generó conflictos con las autoridades migratorias de otros países, lo que probablemente complicó los viajes internacionales de la familia. Reconocimiento de la comaternidad por parte del gobierno de Suiza. Por otro lado, el gobierno de Suiza reconoció la comaternidad en algún momento, lo cual podría servir como precedente o argumento a favor del reconocimiento de la comaternidad en otros lugares, incluso donde la legislación local no la reconoce explícitamente. Argumentos de las partes recurrentes. Argumentaron que la no inscripción de la comaternidad violaba los derechos de identidad personal, igualdad y la familia de los menores. Recurrido. Sostuvo que la actuación se ajustaba a la legislación vigente y que existía una imposibilidad jurídica de inscribir la comaternidad en Costa Rica. Objeto del recurso. Las recurrentes contrajeron matrimonio conforme a las leyes de España y Suiza. Producto de un tratamiento de fertilidad asistida, madre 1 quedó embarazada de gemelos. Los menores nacieron y fueron inscritos en Barcelona con los apellidos de ambas recurrentes. Suiza reconoció la comaternidad y emitió pasaportes suizos para los menores con apellidos de ambas. Al inscribir a los menores como costarricenses, fueron registrados con los apellidos de madre 1 y no de madre 2, como en los certificados de nacimiento españoles y suizos. Alegan que esto vulnera los derechos de las menores a la identidad personal, igualdad y a tener una familia. Normativa y jurisprudencia. La Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas es mencionada en el contexto de establecer el principio del interés superior del menor como un criterio primordial en todas las medidas relacionadas con los niños, específicamente en su artículo 3.1. Este principio, reconocido a nivel internacional, orienta las acciones tanto de instituciones públicas como privadas en lo que respecta al bienestar de los menores. Por otro lado, la Constitución Política Costarricense de Costa Rica es referenciada mediante el artículo 51, que establece la protección especial otorgada a las personas menores de edad, y el artículo 53, que garantiza el derecho a la identidad de estas personas. Además, se hace alusión al Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley 7739, el cual establece que el interés superior del niño debe ser el principio rector de toda acción pública o privada relacionada con menores de edad. En cuanto a la legislación civil costarricense, se mencionó el artículo 49 del Código Civil, que regula la inscripción de los menores en el registro civil con los apellidos del padre y la madre, o ambos apellidos de la madre, en caso de ausencia paterna. Por último, se hace referencia a la jurisprudencia de la Sala Constitucional de Costa Rica, que ha abordado previamente cuestiones relacionadas con la protección de derechos de parejas homosexuales y la necesidad de legislar sobre la materia, proporcionando así un contexto legal y jurisprudencial relevante para el caso en cuestión. En Costa Rica, varios principios constitucionales fundamentales influyen en las cuestiones de filiación y derechos de los menores. La igualdad entre los hijos, sin importar su origen, garantiza que todos los niños tengan los mismos derechos y oportunidades. El derecho a conocer los orígenes cobra relevancia en casos de filiación por subrogación, asegurando que los niños tengan acceso a información sobre su historia familiar. El respeto por la verdad biológica, que da prioridad a la paternidad biológica, es fundamental para reconocer los lazos genéticos y familiares. Además, se prohíbe la discriminación basada en afiliación, protegiendo los derechos de los niños concebidos de diversas formas. Finalmente, el principio del interés superior del menor orienta todas las decisiones relacionadas con los niños, asegurando que su bienestar sea la máxima consideración en cualquier situación. Estos principios constitucionales fundamentales establecen un marco legal que busca proteger y promover los derechos de los niños en Costa Rica. La Sala Constitucional, al evaluar la actuación del registro civil en el caso de la inscripción de los menores, determinó que ésta se ajustaba a la legislación vigente y no vulneraba los derechos fundamentales de los niños, por lo que se desestimó el recurso de amparo interpuesto por las recurrentes. Sin embargo, el magistrado Rueda Leal emitió una disidencia y otorgó un plazo para una posible acción de
inconstitucionalidad contra el artículo 49 del Código Civil. En su argumentación, destacó la existencia de una duda razonable sobre la constitucionalidad de esta norma, subrayando la importancia del principio del interés superior del menor y del derecho a la identidad de los niños. Además, señaló que la legislación actual no aborda adecuadamente la realidad de la comaternidad, lo que podría constituir un vacío normativo. En consecuencia, abogó por permitir que las partes presenten una acción de inconstitucionalidad para que el Tribunal Constitucional pueda examinar la cuestión y determinar si es necesario realizar ajustes legislativos para garantizar el pleno respeto de los derechos de los menores en situaciones de comaternidad.